nombre es Cristian y en este tutorial les voy a enseñar cómo yo me hago mis cejas. Una que viene siendo esta, la voy a hacer con lápiz y la otra la voy a hacer con pomada. Antes de empezar este video quiero decirles que me sigan en mis redes sociales, que las voy a dejar ahí abajo en la descripción del video, y también que se suscriban y que den un like a este video porque me da motivación para que yo les siga haciendo estos videos. Entonces si les gustó, por favor denle un like. Y antes de empezar también quiero decirles que tengan sus cejas listas. Yo al principio decía, ay, no se necesita, no, pero te da una gran diferencia. Las depilo, o sea, te las puedes depilar con cera, con hilo o con las pinzas. Y a mí me gusta más con la depilación con hilo, porque aparte que no te va a irritar tanto y no te va a doler y te dura más, no te crece tan rápido la ceja, no te va a quemar y no te va a sacar granos como me pasó con la cera. Yo tuve una experiencia que me la hizo con la cera, ya que se me irritó todo el ojo aquí. Pero bueno, ya dejamos de hablar y empezamos el video. Gracias. Lo primero que voy a usar es este polvo y me lo voy a aplicar en las cejas porque yo tengo las cejas muy grasosas, pero si ustedes no las tienen, entonces omiten este paso. Y voy a usar mi lápiz y me voy a delinear la parte de abajo de la ceja. Y perdonen si ven las ojeras, pero me dormí tarde y pues además pues ya era el final del día y pues se me iba desvaneciendo el maquillaje. Pero anyways, me la voy a peinar y sigo delineando la parte de abajo. Y me tomo mi tiempo. Y la parte de enfrente tengan mucho cuidado, no quieren tener una caja y no quieren tener una ceja de payaso. Además era ya pues el final del día y se me iba desvaneciendo el maquillaje, pero anyways voy a seguir con la parte de arriba. Y perdón por eso, ay no, qué vergüenza. Ven poco a poco cómo voy subiendo la ceja, porque quiero tomar mi tiempo y no quiero tener una cejota así, una línea tan gruesa y tan grandota, porque si no se me va a mirar como pues una ceja así que ponen así en los memes, así que se hacen. Y voy con la parte de enfrente y cepillo. Y miren cómo hago los movimientos como ligeros y hacia arriba. Ahora la voy a corregir con esta brocha y con esta prueba que conseguí en Sephora, que me gusta mucho esta base y creo que la voy a comprar porque me gustó. Y la voy a agitar porque si no me va a salir muy acartonado, y me la voy a delinear en la parte de abajo y en la parte de enfrente. No uso corrector yo porque no quiero tener una halo eyebrow y una línea blanca. Entonces voy poniendo y la voy a corregir, pero antes voy a usar esta sombra. Y lo que voy a hacer es sentar la ceja y me voy a rellenar los huecos que no me rellenó el lápiz. Y esto va a durar más el color. Esto va a hacer que dure más el color y no se vaya desvaneciendo durante el día. También el polvo te va a ayudar porque va a prevenir que tus cejas estén grasosas durante el día. Y perdonen si escuchan la tele, pero mi mamá la está viendo, no sé qué está viendo. Después voy a seguir con la sombra negra, y no necesariamente tienen que comprar un polvo de ceja así súper caro, porque pues con la sombra sirve suficiente. Y voy haciendo la cola porque esa parte es la más importante, porque te va a resaltar el rostro y la mirada. Y me la voy a peinar de nuevo. Y ahora la voy a difuminar con mi dedo en la base. Y también pueden usar una brocha o una esponja, pero no me gusta tanto la brocha, entonces voy a usar la esponja que tengo aquí de EcoTools. Y con el dedo, pues con eso me difumina bastante bien. Y yo no uso gel de ceja para sentar mis cejas porque pues me va a arruinar la ceja y se me la va a hacer toda tiesa. Ahora seguimos con la pomada y voy a usar esta pomada de Milani en Dark Brown. Y me gusta más esta pomada que la de Anastasia, porque la de Anastasia pues no me sirve, porque como que es una textura más cremosa y esa es como más seca. Y me voy delineando la parte de abajo de la ceja con la pomada. Y además la de Anastasia como que no me duraba nada. Además era muy difícil de aplicar y batallaba mucho. Anyways, me voy a hacer el arco y me la voy rellenando.
y me hago la colita y la parte de arriba, que lo hago con movimientos ligeros y con movimientos hacia arriba. Y me voy haciendo el arco de nuevo y la colita, y la voy extendiendo un poco porque esta es a mi gusto y me va a resaltar la cara. Y ahora voy a delinear la parte de arriba y ahora me voy a sobre delinear la ceja porque la quiero con un arco definido, la quiero firme y la quiero gruesa, y pues a mí no me gustan las cejas naturales y delgadas, la verdad que no. Entonces me la voy a rellenar porque no quiero tener un hueco todo blanco así. Y delineo la parte de enfrente y pueden ver una diferencia de cómo se ve la ceja ahora, y no se ve marcada pues porque tomé mi tiempo y no la hago tan exagerada. Ven cómo hago los movimientos hacia arriba y no los hago tan fuertes. Miren los movimientos como los hago. Y la voy a cepillar. Y perdón si tengo el pelo muy feo, es que aquí en el otro lado pues no hay buenas estéticas, y aquí en Arizona tampoco, como que ay no te saben cortar el pelo y además te dejan todo mojado y te cobran $15, mejor me voy a México. Después la cepillo de nuevo y la voy a corregir de nuevo. Y perdón si digo y mucho, es que pues no sé cómo explicarme sin decir la palabra y. Y me voy a volver a poner la sombra esa negra para sentarla y rellenar los huecos que ocupo. Rellenar y no se rellenaron bien con la pomada. Y a mí me gusta más la pomada que el lápiz, la verdad. Y el arquito. La vuelvo a cepillar. Y difumino el corrector con la esponja y con mi mano y con el dedo. La cepillo y le agrego toques finales, y pues con esto ya terminamos este tutorial. Y si les gustó denle un like y comenten videos que quieren que yo haga y sugerencias. No se olviden suscribirse y muchas gracias.